Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues aunque me vean aquí con el micrófono, como últimamente suelo aparecer, no vengo a hablarles precisamente de presencia escénica o marca personal. Hoy vengo a hablarles de algo que les va a ser muy útil para su profesión, para su vida, para todo. ¿A qué me estoy refiriendo? A la resiliencia. Repito la palabra, ¿vale? Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, pues la resiliencia, según dice Internet, ¿vale? Que yo he hecho una búsqueda, yo voy a decir lo que es para mí y de qué manera yo, que es de lo que os voy a hablar, de qué manera yo he adoptado, de qué manera he podido salir más o menos bien de las situaciones en las que me he visto. Y es que ha sido gracias a la resiliencia, que tras esos hay unas habilidades, unas capacidades y una forma de entender la vida que creo les voy a contar. De todas maneras, antes de todo eso, deberían de saber cómo, cómo lo denominan. Buscar la palabra por internet y ver a qué se refiere. Pues bueno, la resiliencia, según internet, dice, se refiere a la capacidad de adaptarse y superar situaciones difíciles, ya sean adversidades, traumas, estrés o crisis. Es tan simple como eso, ¿vale? A partir de aquí, cuando nos caemos, podemos levantarnos, pero ¿qué pasa si estamos moralmente muy desanimados, estamos muy hundidos, no tenemos esa capacidad de recomponernos de nuevo y levantarnos? ¿Qué pasa? Pues que la vida nos pasa por encima, ¿verdad? Entonces, el secreto que tiene esta habilidad, esta capacidad, yo lo entiendo tanto como habilidad como capacidad, como ambas cosas, ¿eh? Y es que te puede pasar de todo en la vida, ¿vale? Yo tengo 53 años ya, he vivido muchas cosas y eso significa que tengo más experiencia de vida. ¿Para qué me sirve tener 53 años si no sé aprovechar esa experiencia de vida positivamente? ¿Mm? Pues de eso se trata. De hecho, yo creo que a partir de los 40 años fue cuando yo tomé conciencia de esa resiliencia, tomé conciencia de lo que tiene que ver con esa resiliencia, porque no es el hecho de levantarte después de haberte caído, después de que tienes un trauma y superarlo. No es eso, es el hecho de tu actitud. ¿Con qué actitud te tomas la vida? Porque ahí en tu actitud reside cómo vas a sobrellevar la vida después de haberte caído. De eso se trata, de hecho, la resiliencia. ¿Mm? Entonces, cuando tienes una actitud más positiva, una actitud al menos no negativa, que, a ver, no sabemos ya perfectamente que no podemos estar felices 24/7. No, eso es falso. No podemos estar felices 24 horas todos los días de la semana. No, ¿por qué no? Es decir, tenemos bajones, tenemos subidas. Esa es la vida, ¿verdad? Bueno, hay personas que además que lo viven con mayor intensidad, ¿no?
Hay personas que viven con gran intensidad cada vez que se caen o cuando están arriba, que también lo viven con gran energía, ¿verdad? Pues cuando te caes hay que levantarse. Lo importante no es... Es que yo creo que le damos de más... A veces hay personas que le dan más importancia al hecho de caerse que al de decir, bueno, pues voy a levantarme y hacer de esto un ejercicio. Buena, Sara. Claro, no es una cuestión de mantenerse, es una cuestión de actitud, como estoy contando, Sara, tomar la decisión en tu vida de tener una actitud positiva ante la vida. Eso quiere decir que, por ejemplo, ¿de qué manera nos afectan las cosas? Pues es más que evidente que si no nos tomamos a la tremenda las cosas que vivimos, relativizamos, porque de eso se trata, de relativizar las cosas. Cuando relativizamos las cosas y le damos solamente la importancia que tienen las cosas, porque la tendencia que tenemos a veces es a aumentar, porque vivimos las cosas de un modo más intenso. Muchas veces vivimos la vida de un modo intenso. Según a qué edades también se viven las cosas de un modo más intenso, y hay edades a las que ya directamente es que... Véase los 50 y los 60, donde ya pasas de todo, que ya has vivido muchas cosas y dices, a mí que me dejen tranquila, que aquí estoy muy bien, que... ¿No? Bueno, eso es otro tema del que ya hablaré otro día también. Deciros que no es el hecho de, como dice Sara Luna, que lo difícil es mantenerse. No es el hecho de mantenerte, es el hecho de que si te caes y te levantas, cuando te levantes, aprovecha ese conocimiento de haberte caído. Es decir, si te has caído porque te ha pasado tal cosa, aprende de eso que has vivido. En la lección, o sea, la vida es una lección. Cada día tenemos una lección por aprender. ¿Cuál es la lección de hoy? La vida es una escuela. La vida es una escuela. Sí, en serio, para mí lo es. Cada día aprendo cosas nuevas. Y tener esa actitud de querer seguir aprendiendo cosas nuevas, creo que es fundamental para tener esa actitud de la que les estoy hablando, de recuperarse gracias a esa habilidad como es la resiliencia. La resiliencia tiene que ver, como he dicho, con nuestra actitud ante la vida, cómo nos tomamos cada cosa que vivimos. Lo sé. Podemos tener un trauma tremendo como el que yo he vivido. Tengo un trauma muy grande que es difícil de superar. De hecho, hay una serie de técnicas psicológicas que se utilizan para parar ese trauma. ¿Vale? Hay muchas personas que tienen verdaderos traumas en sus vidas. Si hay algo que he aprendido en esta vida, es que no podemos seguir viviendo con nuestro trauma y vivir como si no hubiera pasado nada. Porque eso, a la larga, la pelota, ¿vale? Conforme va cayendo la pelota, se va haciendo más grande. Entonces, trauma pequeño,
Se va haciendo más grande a medida de que no hacemos nada para solventarlo y crece ese trauma dentro de nosotros, va minando nuestra autoestima, que si ya no está de por sí minada, nuestra autoestima lo va a hacer aún más. La inseguridad, es decir, sentirse seguro en la vida, eso es algo muy importante, que yo creo que tiene que ver con nuestra infancia y con las creencias que bien nos limitan o nos empoderan. ¿Tienes creencias que te limitan o creencias que te empoderan? ¿Cuál es tu caso? Hubo un momento en mi vida, ya lo he contado muchas veces, a los 40 años, cuando decidí dar el paso decisivo de mi vida y ser esa persona que siempre fui, pero que no pude desarrollarme por miedo al que dirán, por mi familia, por muchos condicionantes que había alrededor de mí, por muchos miedos, miedo hasta la vida, miedo a que me podían dar una paliza, matarme o, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo logré sobrepasar todo eso? ¿Cómo logré pasar todo eso? Primero, yo creo que cuando estudié programación neurolingüística, una de las cosas que más me impactó fue el hecho de descubrir que yo tenía creencias que me limitaban. A mis 40 años yo creí que ya lo sabía todo, yo ya lo había aprendido muchas cosas, había tenido una empresa, había estado en lo más alto, me había rodeado de grandes personalidades y venía de un mundo donde lo tienes todo por delante, todo fácil, entiéndase fácil entre comillas, ¿vale? Pero donde la vida ya no cuesta tanto, no es tan difícil. Buenas tardes, Petastilo, buenas. Cuando ya la vida no es tan complicada. Y entonces te das cuenta que, sin embargo, hay situaciones que no logras, de ninguna manera logras pasar. Y dices, ¿qué me está limitando? No sabes qué te está limitando. Crees que, es que soy muy cobarde, es que yo no soy capaz de hacer esto. No, estoy limitada, tengo ese límite y no soy capaz de hacer eso. Cuando una frase de ese tipo, yo no soy capaz de, yo es que no, escucharos, porque esa frase casi seguro que tiene que ver con vuestra infancia. De hecho, la mayor parte de creencias limitantes se crean en la infancia, junto a los miedos. Los miedos que se aprenden, por cierto, los miedos se aprenden en la infancia. Igual que las creencias. Palabras determinadas que aprendemos determinadas palabras que nos acompañan en nuestra vida. Y esas palabras las interiorizamos. Y esas palabras pueden ser positivas, pueden tener ese lado positivo, que todo tiene su lado positivo, pero cuando tras esa palabra hay emociones, sensaciones, vivencias, situaciones, cuando hay una serie de condicionantes, porque cada palabra, ¿vale?, tiene un significado. Pero no solamente tiene un significado, sino que también cada palabra, tal y como la escuchamos por el oído, podemos escuchar una palabra, pero según el tono en el que nos digan esa palabra, puede adquirir un sentido
u otro. ¿Me comprendéis a lo que me refiero? ¿Mm? Es decir, una palabra en sí no es negativa ni positiva. Sin embargo, puede adquirir una conciencia, esa palabra, bueno, las palabras en sí no crean conciencia. Somos las personas quienes interiorizamos esas palabras. Y al interiorizar esas palabras, no solamente interiorizamos la palabra en sí, interiorizamos todo lo que trae esa palabra tal y como la hemos escuchado por primera vez, por ejemplo, o en un momento determinado de nuestras vidas, cuando, no sé, por ejemplo, ¿no? Maricón. ¡Hala! ¡Uy! Maricón. Eso. Hay muchas formas de... ¿Por qué utilizo esta palabra? Porque muchos de ustedes van a entender esto. Maricón en sí es una palabra que se utiliza para insultar. Es una palabra muy fácil que se utiliza para insultar. Pero también entre hombres y heterosexuales utilizan esa palabra como un modo de hacer entender que son muy masculinos y hay que ser hombres y somos hombres y venga maricón, venga vamos y no sé cuánto. Y es como que, venga, seguimos siendo hombres y somos hombres y estamos demostrando 24 horas que somos hombres, ¿no? Y el maricón es como, no es despectivo. A veces los heteros lo hacen, utilizas esa palabra, véase Mario Vaquerizo, que utilizas, venga maricón, ay, maricón, maricón. Pues según como digas la palabra maricón, maricón, suena diferente, ¿verdad? Según como utilice una palabra, según como escuchemos o nos digan una palabra determinada, va a traer esa palabra unas connotaciones relacionadas a la emoción que le añade la persona que nos dice esa palabra y de cómo filtramos esa palabra, ¿vale? Esto tiene que ver con la PNL, Programación Neurolingüística, quien quiera ampliar información, de cómo percibimos esa palabra que nos acaban de decir, porque yo puedo percibir esa palabra de maricón como algo divertido. Venga, maricón, vamos, venga, vámonos del cachondeo. Venga, ay, maricón, anda, Mari. Venga, maricón. Entre gays es muy habitual que gays, trans, venga, maricón, vámonos, venga, vamos a la fiesta, vámonos de fiesta. Pero si lo dice un hetero que no conoce a otra persona, que en un tono bastante jocoso, odioso, negativo, ya tenemos ahí una palabra que va a significar algo diferente a cómo lo puede entender una persona pues, que sea homosexual y que entre homosexuales se llamen venga maricón, ¿vale? Entonces, utilizo este ejemplo porque a lo mejor para muchos de ustedes les puede ser más fácil entenderlo. Pero hay palabras que nos acompañan toda la vida y no somos conscientes. No sabemos por qué esas palabras nos acompañan toda la vida. Y lo que es aún peor, no es el hecho de que esas palabras nos acompañen, no. Es el hecho de cómo percibimos la percepción, es el hecho de cómo percibimos esa palabra, porque tiene unas connotaciones determinadas, tiene unas sensaciones, unas emociones, y de qué manera esa palabra va a hacer mella a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, un caso
típico tópico. El padre que le dice al niño o a la niña, pero mira que eres torpe, chiquillo, mira que eres torpe, ya te has caído, ala, sí, es que más torpe no se puede ser, qué torpe eres, es que eres muy torpe. Ser torpe. Yo he crecido toda mi vida con una inseguridad. De hecho, creo que todavía queda en mí rasgos, gestos de inseguridad, aunque esté muy segura de las cosas que quiero en la vida, pero todavía me quedan algunos detalles, algunas cositas que tienen que ver con eso, con esa infancia, con todo eso que viví durante muchos años de mi vida, que me acompañó, que era esa palabra con la que he convivido, que es el hecho de la torpeza, ser torpe. Porque ser torpe en sí, no es igual, atención, pregunta, para vosotros que estáis viéndome, ¿es lo mismo ser torpe que hoy estoy torpe? No, ¿verdad? No es lo mismo. Una persona que es torpe es porque que él o ella ha interiorizado en su vida esa palabra como propia. Es decir, yo soy torpe y por eso me ocurren estas cosas. Pero si un padre le dice a su hijo o a su hija, hija, estás un poquito torpe hoy, ¿eh? ¿Por qué no cambias un poquito de actitud? Eso hace estar torpe, no es serlo, estar. Hoy estás torpe. Hoy, particularmente, no te veo yo... aunque también, ¿por qué tenemos que utilizar esa palabra de torpe, la torpeza? ¿Y por qué no, en vez de utilizar palabras que hacen de menos a las personas, por qué no utilizamos palabras potenciadoras, empoderantes, palabras que nos hagan grandes y no palabras que nos hagan más pequeños de lo que ya somos? ¿No les parece? Pues eso, es tan básico y tan simple como tomar conciencia de palabras que hay en nuestro subconsciente. Tenemos muchas guardadas. No es fácil. Hay que, para personas que quieran, necesiten ayuda con este tipo de cosas, podéis contactar conmigo y os ayudaré sin ningún problema, porque es una de las cosas en las que soy experta, porque primero lo he puesto en práctica en mí misma. Y es por eso por lo que, gracias a que superé toda esa serie de creencias que me limitaban, pude dar el paso para ser la mujer que soy hoy en día. Y ese paso tiene que ver con el reinventarme para ser la mejor versión de mí misma, que es al tema que yo siempre hablo. Es decir, encontrar esas palabras clave, esas frases, porque a veces no son palabras, es una frase completa que queda grabada en nuestro cerebro. Esto, ¿vale? Esto es un disco duro que guarda todas y cada una las palabras, que escucha todo lo que ve, oye, los 5 sentidos, ¿vale? Y luego, a través de los filtros que tenemos las personas, podemos hacer que eso pueda ser algo positivo o negativo. Es decir, que de alguna manera pueda ser que eso que estamos, esas emociones que estamos sintiendo, que nos acompañan en nuestra vida,
¿Mm? Esas emociones, esas sensaciones que vienen acompañadas junto a esas palabras son las que determinan cómo es nuestra vida. Sí, porque nuestra autoestima, por ejemplo, tiene que ver con el cómo nos percibimos. Y cómo nos percibimos tiene que ver también con nuestras creencias. Cómo nos percibimos y cómo esas creencias que hemos aprendido, esos miedos que también hemos aprendido, pues están ahí. Y esos miedos nos hacen más pequeños de lo que somos. ¿Mm? Entonces, y aquí lo voy a dejar. Si ya sabemos que hay determinadas palabras que además las escuchamos y nos rechinan, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo di un salto muy grande el día que incorporé a mi vida una palabra que en principio me fastidiaba, me dolía, porque era la palabra para poder dar yo ese paso de ser mujer y sentirme bien siendo yo. Para poder sentirme bien, tuve que incorporar una palabra que, sin yo tener nada que ver con esa palabra, pero sabía que mi vida iba a estar asociada en algún momento de mi vida, fuese cuando fuese, a esa palabra. Y asumir que esa palabra de alguna manera iba a estar en mi vida positiva o negativamente, iba a ser determinante para que mi vida fuese mejor o peor. ¿A qué palabra me refiero? Una palabra travesti. Travesti. Travesti es una persona que se viste, es decir, por ejemplo, un hombre que se viste de mujer, pero no quiere decir ni que se sienta mujer, ni que sea mujer, ni que no. Travesti es una cosa, transexual es otra, transgénero otra, queer es otra. Hay tantas realidades. Y la de travesti es esa palabra antigua, ya que es tan antigua, que con la que hay personas que directamente la travesti. Porque no saben, no, la falta de información les lleva a esa palabra, que es la palabra que han escuchado toda la vida, porque es la palabra, primero que es la palabra con la que se utiliza para todo, ¿vale? Pero es una palabra que, cuidado, travesti es un hombre que se viste de mujer, punto, pero no es mujer, es un hombre. Cualquiera, tú que me estás viendo, eres un hombre, ¿verdad? Hoy te vistes de mujer, sales a la calle o haces un show y ya eres travesti. Te vas a trabajar con tu ropa de hombre y sigues siendo hombre, pero ya eres travesti. Ahora, cuando tú eres mujer transexual, transgénero, eres mujer y punto. Y yo tuve que incorporar esa palabra a mi vida, la palabra travesti, Yo no soy travesti, pero tuve que incorporar esa palabra en mi vida para, cuando escuchase esa palabra, no darme por aludida porque no soy travesti. Primero, ¿verdad? Y luego, que se utiliza para hacer daño también a muchísimas personas. Bueno, travesti, travelo, 20.000 palabras que hay para hacer daño, ¿no?
Entonces, ¿cómo crecí? ¿Cómo superé? ¿Y cómo di el paso a los 40 años de ser quien soy hoy en día? Pues gracias a la resiliencia. Gracias a que... A ver, la palabra hace mucho daño. Claro, exacto. El proceso tan difícil del que... Claro, exacto. Es que depende. Claro, hay personas que se asocian con unas palabras u otras. Pero yo creo que también tengo una amiga que siempre me decía hace muchísimos años de eso, pero nunca lo voy a olvidar. Las personas tenemos una inquietud, una necesidad constante de poner etiquetas a las cosas. Para comprenderlas, necesitamos poner etiquetas a las cosas. Travesti, etiqueta. Transexual, etiqueta. Mujer, etiqueta. Todo, cada palabra es una etiqueta que puede ser positiva para tu vida, pero puede ser negativa. Por tanto, cuidado con las etiquetas. No adquieran esas palabras que les dicen, no las asocien con ustedes tan rápidamente. Párense, analicen esa palabra, qué significa, y si la sienten como suya realmente, adóptenla. Pero siempre desde cierta perspectiva. Que haya cierta perspectiva entre esa palabra y lo que me hace sentir. De un modo... Cuidado, el filtro, nuestro filtro, que es algo importantísimo. El filtro de ¿qué me hace sentir esta palabra? ¿Qué siento cuando escucho esta palabra? ¿Qué emociones cuando la escucho? ¿En qué tono la escucho? Porque según el tono en que te digan una palabra, va a tener una connotación u otra, ¿verdad? Aunque sea la misma palabra, pero no es lo mismo que te digan, mira, hay travesti, no sé qué, que travesti. No sé si me explico. Según el tono en que nos dicen las cosas, vamos a comprender la vida, vamos a comprender el mundo que nos rodea en base a cómo sentimos, a cómo pensamos, a cómo escuchamos, a cómo nos tomamos todo aquello que nos dicen. Yo aconsejo mucho leer sobre programación neurolingüística, que tiene que ver con todo esto que les estoy hablando, que tiene que ver con esos 5 sentidos y de cómo las palabras que nos llegan a nuestra vida pueden empoderarnos y hacernos grandes o pueden hacernos pequeños. El qué torpe eres, mira que eres torpe, que te lo he dicho. Pues hay personas que viven toda su vida creyendo que son torpes, dejan de estudiar, dejan de hacer cosas y se sienten torpes, se sienten, como les digo, como yo me sentí durante muchos años de mi vida. De hecho, cuando puede ocurrir que muchas veces yo puedo hablar, explicar algo y con toda la seguridad que tengo en mí misma y sin embargo, como durante muchos años de mi vida he sido muy insegura, pero he sido muy insegura por todas esas palabras con las que he convivido que no formaban parte de mí. Esas palabras que son creencias que me estaban limitando. De hecho, esa palabra de qué torpe,
viví con la palabra torpe hasta los 40 años. Los 40, cuando ya escuchaba la palabra torpe, dije, no, yo no soy torpe. No es cierto. Y empecé a darme cuenta de cuántas cosas había dejado de hacer, cuántas cosas, de cómo estaba mi autoestima, o por ejemplo, de cómo me afectaban ciertas cosas cuando escuchaba esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hay, a las palabras hay asociadas emociones, sensaciones, de todo. Todo eso le haré un día, si me lo piden, si quieren, les hablo en profundidad sobre ello, sobre las creencias que nos limitan, las palabras. Bueno, aquí les dejo. Piensen sobre qué palabra hay en mi vida que convivo con ella, pero no forma parte de mí. No soy yo. Yo no me asocio a esa palabra. ¿Existe alguna palabra de esas que han escuchado toda su vida, en su infancia, que guardaron, que tienen, con la que conviven y que realmente no se asocian a esa palabra? Tomen nota de esas palabras que les rechinan, que dice esta palabra, que no me gusta esta palabra. ¿Por qué? Hagan un análisis. Un análisis y vuelvan en la memoria, hagan un retroceso a diferentes etapas de sus vidas y entenderán, descubrirán que en algún momento de sus vidas esa palabra estuvo muy, pero que muy presente en sus vidas y les dañó. Les dañó, pero no tenían la edad como para poder comprender, darle la vuelta a esa palabra o defenderse, porque simplemente era esa etapa de la vida donde venimos a aprender y adquirir conocimientos, habilidades, capacidades y todo eso, ¿no? Que es la infancia. Por eso, personas que tienen unas infancias más complejas, si en la edad adulta han sabido hacer eso de lo que estamos hablando, ¿no? Han sabido hacer de esa infancia, de esas situaciones, un aprendizaje para crecer. De ahí, por ejemplo, yo me nutro para esa resiliencia de la que les hablo en este vídeo. Porque tiene que ver con eso. Bueno, pues espero que les haya podido servir de utilidad. Para mí, han habido palabras en la vida que me han destrozado la vida durante muchos años de mi vida y que me han hecho una persona muy insegura. De hecho, a pesar de que estoy muy segura de lo que estoy contando, sé que puedo hacer ver a otras personas a través de mis gestos, a través de mis expresiones, a través de cómo me expreso, que esto que digo no es... no es... Lolo, vale. Que está Lolo ahí, lo estoy escuchando. No sé si lo escuchan de fondo, pero está ahí con la pata. Ahora te abro. Hacer esa seguridad en uno mismo, que tiene que ver con la autoestima, con las palabras, con los miedos y todo eso, que tiene que ver con la infancia. Pues atentos porque podemos no darnos cuenta que transmitimos inseguridad cuando realmente somos personas muy seguras de nosotras mismas. Yo misma puedo estar muy segura de algo, pero
he vivido en la inseguridad toda mi vida y sin ser consciente puedo estar contando algo muy segura de mí misma y sin embargo puedo estar transmitiéndolo de forma insegura por el modo en que me expreso, que es el modo en que aprendí a expresarme. Aunque, bueno, yo en mi caso he aprendido sobre comunicación, he aprendido PNL, bueno, un montón de cosas, ¿no? Habilidades y capacidades que he ido aprendiendo e incorporando a mi vida. Bueno, les dejo con este vídeo. Piensen si hay alguna palabra que les ha marcado sus vidas, de qué manera, por qué. Esa palabra es una etiqueta que la siguen teniendo todavía en su vida, porque sigue aquí, no se ha ido. Y todo lo que hacen, dicen, y toda su vida, sin ustedes ser conscientes, gira en torno a esa palabra. No son conscientes, pero esa palabra está ahí. El día que esa palabra salga de sus vidas, porque la han superado, porque han comprendido qué trajo esa palabra, cómo llegó a su vida y por qué y para qué. Más que por qué, para qué. Porque el por qué no nos lleva a ningún lado. El para qué sí. ¿Para qué? ¿Para qué esa palabra? ¿Para qué? Pues por ejemplo, en el caso de esa palabra, eres torpe para inutilizarte. Dejarte inútil. Sin capacidad de hacer cosas por ti mismo. Por ti misma porque eres torpe. Y te va a dar una inseguridad extra y una autoestima muy baja. Muy baja. Bueno, hay algunos de los temas que quieran que les hable en un próximo vídeo. Quizás sobre autoestima. Quizás sobre... No sé, ustedes coméntenme por favor este vídeo. Si quieren pueden dejarme estrellas. Pero para mí es muy importante que me comenten qué les ha parecido lo que les he dicho y de qué manera lo que les digo lo comprenden, lo entienden y asocian ciertos momentos de su vida, quizás algo de lo que yo haya podido decir y quizás les pueda ayudar en algo, aunque sea a uno de ustedes. Con eso yo soy feliz, sabiendo que después de haber realizado este vídeo, al menos una persona de todos ustedes, este vídeo les ha servido de mucho para conseguir hacer, decir, vivir, que es en definitiva lo que hacemos cada día. Les mando un beso y a vivir, que son 2 días y este ya se fue. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti.